Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mamás en el Backstage, donde hablamos de la maternidad con humor, con realidad y sin nada de filtros. Soy Mariana Escafi, mamá de Sara y Daniel, y sean bienvenidos. Antes de empezar, no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube o si nos escuchan por Spotify, calificarnos con 5 estrellas. Bueno, sin tanto preámbulo, hoy voy a presentar a una persona que les confieso que es primera vez que la veo. Pero eso me tiene como más emocionada porque yo sé que tiene una historia muy chévere que contar y que confieso que no sé mucho de la historia. Entonces, aquí todos vamos a aprender un poquito y vamos a saber de la historia que tiene Pamela, Pamela Gómez. Hola, ¿cómo Hola estás? Mari, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias. Pame, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, te llamas Pamela, tienes 2 hijos, ¿cierto? Sí, tengo una niña, Paulina, de 11 años y un niño que se llama David, de 7 De años. 7 años. O sea, bueno, se llevan, no se llevan 4. 4 Se van años. 4 añitos, Y sí. me comentaste que estabas de viaje, ¿cierto? Sí, acabo de llegar, llegué antes de ayer. ¿Dónde estabas? Estaba en Cuéntanos. España. En España, Estaba en Sevilla, exactamente estaba en Sevilla. en Sevilla. ¿Y qué estabas haciendo por allá? Bueno, la historia es larga y el viaje a Sevilla es como lo último. Me devuelvo un poquito como para ponerte en contexto qué hacía yo en Sevilla. Eh, David tiene 7 años y David nació hace 7 años, perfecto, tuvo un año de vida maravilloso, su primer año de vida maravilloso, es decir, todo hizo lo que tenía que hacer, caminó, gateó, dio las primeras palabras, Un embarazo un normal. embarazo súper Ok. normal, mejor que el de Paulina, la verdad, o sea, yo estuve súper activa, todo perfecto. Eh, pero cuando el niño iba a cumplir como 12 meses, ya al año, después del año, que el niño caminaba, él caminaba era lateral, o sea, o empujaba, sin embargo, él le empujaba cositas, yo veía que no caminaba solo, o sea, iba pasando como un poquito el tiempo, y yo decía, pero qué raro, o sea, no es normal, que ha hecho de todo, siempre todo perfecto, y el niño le faltaba solamente arrancar, yo decía, pero ¿por qué no arranca? Ujú. Entonces tú sabes que nosotras las mamás tenemos esa corazonada, ese Esa nervio, intuición. esa intuición, ese sexto sentido, que uno puede ver a su hijo y uno sabe perfectamente qué tiene, qué siente y qué le duele. O sea, Claro. yo sabía que David tenía algo. Siempre supe que David tenía algo dentro de mí a partir del año, porque el primer año no. Yo empecé, David tiene algo, David tiene algo, David tiene algo. ¿Qué te decían los doctores en ese momento cuando tú empezaste como a dudar? Me decían que no podía comparar, ¿cierto? Ajá. Que cada hijo era totalmente distinto porque mi hija, gracias a Dios, ha sido una niña súper aplicada, avanzada, o sea, hizo todo súper normal, perfecto, ¿cierto? Y que yo no podía comparar, que las niñas y los niños eran Esa es distintos. la frase, Esa es la claro. frase que uno no puede comparar niñas con niños, que cada uno tiene su tiempo, y es verdad, o sea, es verdad que uno no debe comparar y que cada uno tiene su tiempo, pero sí habían cosas que yo decía y yo veía que no eran normales, es decir, el niño no caminaba, o sea, hizo todo y de repente tú lo colocabas y no caminaba. Comenzaba a llorar, a frustrarse. Ok. eh, y de repente un día yo llegué del trabajo, yo trabajo todo el tiempo, y llegué del trabajo y lo encontré con las manos así, Ok, como entumido. entumido, pero con este dedo aquí así metido. Ok. Y yo trataba de decir, pero ¿esto qué es? ¿Sí Ujú. me entiendes? ¿Esto qué es? Y yo llamé a una amiga, me acuerdo que llamé a una amiga, una de mis mejores amigas, y la llamé y le dije, pero yo emperrada llorando, o sea, yo llorando como loca, y le decía, algo tiene. Me dice, pero no, cálmate, que a mi hijo le pasó lo mismo, y eso no es nada, no sé qué, lo llevé al médico. Cuando él estaba así, estaba No, llorando. nada, yo lo encontré, yo llegué a trabajar, yo trabajo en Sura, yo Ujú. llegué a trabajar, yo desde la oficina, y estaba así. Pero, Ok, pero no tenía nada, solamente que tenía las manos muy fuertes y muy duras. ok. Entonces yo al otro día lo llevé al médico, entonces me dijo, no, sí, tiene el tono alto, eso es normal, vamos a mandarlo a terapias, Normal. Todo es normal. todo es normal, vamos a Ujú. mandarlo a terapias y listo. Entonces el médico me decía, los niños pueden caminar de manera normal hasta los 18 meses, ¿cierto? Entonces vamos a dar los 18 meses para ver si camina. No queríamos radiarlo, por supuesto, o sea, hacer un examen de eso, de resonancia, TAC, genera un bebé, eso tiene que obviamente hacerle, Sí, es muy es traumático. Es traumático bastante porque hay que traumático. dormirlos y uno lo último que quiere es ver a un Claro. hijo dormido, chiquitico, un bebé, muy duro. Y una pregunta para mí. Cuando fueron al doctor y lo No, porque eso llevaste. no era así por siempre, es decir, a mí me pareció raro, o sea, no Ok, es que todo el tiempo estuviera así, ok. pero ya lo hacía. O sea, como una manía.
sí tenía el tono alto. Ok, ok. Tenía como el tono alto. Entonces, ustedes, digamos que esperaron a Mi esposo cumplir y los yo 18. decidimos esperar los 18 meses. Tomamos la decisión esperando, ¿cierto? Claro. Que caminara y le comenzamos a hacer terapias porque tenía el tono alto, supuestamente. El día que cumplió 18 meses, yo les dije al doctor y a mi esposo, y le dije, hasta aquí voy a hacer el examen al niño porque él tiene algo. O sea, ya esto no caminó, ya esto no tiene más, y yo sabía que tenía algo. Pero ese miedo de que de ese examen que tú sabes que te va a salir algo y tú tienes y que te toca hacerlo porque no tienes otra opción. Y a mí ya no me daba miedo la anestesia, a mí ya no me daba miedo dormirlo, a mí eso ya yo no tenía miedo de eso, yo tenía miedo era el resultado, que yo sabía que tenía algo. Claro. Lo que pasa es que con el resultado nunca me imaginé lo que tenía, nunca jamás en mi vida. ¿Cuándo Y te dieron el resultado una vez o mm, cómo fue ese proceso, ese te voy a procedimiento? contar, imagínate que yo me acuerdo perfecto, yo tengo súper buena memoria para las fechas y mi esposo se burla, pero yo sé perfecto, fue el 15 de marzo del 2019. Ese día yo no fui a trabajar, pedí permiso y pedí la cita y hice el examen. Hice el examen, una amiga me llevó, me acompañó. ¿Qué tipo de examen, perdón? Imagínate que era resonancia o TAC, Ah, ok, pero ok. yo logré hacerle un TAC sin dormir al niño, o sea, sin anestesia. Estuve con una amiga todo el día dándole vueltas por toda la ciudad, mi amiga. Entonces, cuando ya nosotros sentíamos que el niño ya estaba dormido, lo llevábamos al laboratorio y lo acostábamos. Duramos todo el día porque obviamente se nos levantaba y tal, hasta que lo pudimos lograr. Lo logramos en un día, nunca lo anestesié. Wow. Y como te conté que trabajo en Sura, ese día yo llamé y moví absolutamente todas las personas que yo conocía de salud, de los contactos, y a mí me entregaron el examen el mismo día a la hora de haberle hecho el examen. Ok. O sea, yo esperando el examen, o sea, yo lo Ujú. esperé. Cuando llegué el examen, enseguida me dijeron, era un TAC, ni siquiera era el más avanzado, porque el más avanzado es la resonancia, decía enseguida, sospecha de síndrome de Lake. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué sentiste cuando tú? No, yo no entendía nada, o sea, sospecha de síndrome de Lake, decía, me acuerdo perfecto, lesionan en ganglios basales, o sea, el párrafo, lo que dijo el radiólogo era una cosa grandísima, o sea, decía de todo, lesión en ganglios basales, sospecha de síndrome de Lake, entre paréntesis, yo decía, pero, ¿qué es esto? O sea, yo obviamente me enloquecí. Yo he tenido en este proceso, de verdad que no sabes cuántos ángeles he tenido yo en mis amigas, en mi familia, en mi esposo, en la gente, o sea, un poco de ángeles. Y una amiga me llamó y me dijo, voy por ti. Me dijo, voy por ti. Yo dije, no puedo manejar. Ujú. Entonces me dijo, yo te manejo. Fue por mí, yo llamé al médico y le dije, ¿qué es ¿No te esto? metiste a Doctor Google? Claro que yes. Me metí enseguida y yo decía, yo no entendí, pero yo estaba tan en shock de lo que era que yo no entendía lo que decía. Entonces Claro. yo, la primera persona que llamé, ni siquiera mi esposo, la primera persona que me fue al pediatra y le dije, ¿qué es esto? Y me dice, no puede ser. O sea, no puede ser. No puede ser porque al final David nunca, él no mostró nada de lo grave que era el tema. O sea, Claro. no se le veía, él en su físico no se le ve nada, él es un niño súper lindo, normal. Y aparte, como te conté, él hizo todo a su tiempo, o sea, nunca hubo sospecha de nada, sí hubo la sospecha del tono alto y que no caminó. Claro, Pero después del nunca, año. la verdad es que nadie nunca pensó que David tenía síndrome de Lake. Síndrome de Lake es una enfermedad huérfana Ok, que la tienen 20 de cada 2 millones de personas en el ok, mundo. Eh, es una enfermedad degenerativa, es una ok. enfermedad en la mitocondria, es una enfermedad que eh, en la mitocondria está, yo me he vuelto más o menos neuropediatra y bueno, no sé mucho del tema, pero bueno, lo que más o menos he Las leído, mamás se vuelven todo, no sí, te exacto, preocupes. y tanto médico que yo he visitado, obviamente me puedo estar equivocando en lo que digo, pero más o menos la enfermedad de David es en la cadena mitocondrial, es donde está la energía para que el cuerpo tenga toda la función motora, es decir, caminar, hablar, sentarse, Ok. a él le falta una vitamina. O sea, en la cadena mitocondrial, ¿cierto? A él le falta algo, ¿cierto? Que que es lo que le produce que las personas hagan todo el tema motor normal. Ok. Caminar, hablar, Él saltar. carecía de esa vitamina. Bueno, él carecía de la normal, porque él Ok, realmente tiene, si en la cadena mitocondrial es ABCD, por decirte algo, él tiene ABCF. O sea, él tiene ajá. otra que no es la que tiene que tener, pero Mm, tiene algo. Por eso él logra hacer muchas cosas en ese momento, ¿cierto? Y es como si se le hubiera acabado la batería.
Claro, Entonces, poco a poco se le fue acabando la batería de esa vitamina. Cuando claro. esa vitamina más o menos se le acaba o algo así, es donde él empieza como ya a decir, ya no sigue avanzando, porque es que lo que le pasa es que él se para, ¿cierto? Y en su neurodesarrollo no sigue avanzando. Pame, haciendo una pausa un momentico, porque yo sé que muchas personas, porque le he preguntado, no saben qué es una enfermedad huérfana. ¿Qué es una enfermedad huérfana? Wow, una pregunta difícil. Una enfermedad huérfana es una enfermedad que es rara, ¿cierto? Ok, Son enfermedades consideradas enfermedades raras, enfermedades huérfanas, no tienen cura ok. y, y son huérfanas porque no se saben al final de dónde salen, eh, Causa, causa, efectos, son genéticas. Entonces, como son genéticas, son enviadas de los papás. Yo después me hicieron exámenes genéticos y yo soy portadora del gen de David, ¿cierto? Yo tengo ese gen portador de la enfermedad de David. Mi esposo tiene uno que se le afectó en él mismo y por eso el niño tiene la condición. ok. Pero una enfermedad huérfana es una enfermedad rara, una enfermedad poco frecuente, una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que las mamás que somos como, las mamás como yo, o sea, que tenemos un niño con una condición especial, luchamos, ¿cierto?, para que estas enfermedades tengan estudio. Porque nosotros estamos convencidos, yo estoy convencida, que si se estudia, así como en un momento una persona se moría de diabetes porque no tenía la insulina, ¿cierto? Ujú. Asimismo, hay muchas personas no tienen una vida adecuada, no mejoran su calidad de vida o no tienen un tratamiento especial porque es que no saben exactamente qué es lo que tienen que tomar, porque eso tiene que ser estudio, eso tiene que tener, eso hay de pruebas, estudios, dinero, porque es que todo eso también es una Es una inversión, inversión en tema de claro, laboratorio, o sea, no es un tema muy macro y muy grande. Y aquí en claro. Colombia realmente las enfermedades huérfanas no son tan conocidas. Ok. Por eso te digo, bueno, digamos países como España, que que acá te dije que acaba de llegar, son enfermedades más comunes o ellos están más adelantados en el tema de la investigación. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. Están en trials, Es digámoslo así. correcto, Están es en trials, correcto, pero hay como un tratamiento que, es como correcto, cáncer quimio, es digámoslo así. correcto. Que al final el Radio, cáncer quimio, la quimio, eso se hizo fue estudiándolo. exactamente. Cuando hubo tanta Fue una enfermedad frecuencia, fue una huérfana. enfermedad huérfana, pero cuando hubo tanta frecuencia del cáncer, todo el mundo se puso a investigar los laboratorios, los médicos y comenzaron a estudiar y hay mucha gente que gracias a Dios tiene un tratamiento y puede tener una calidad buena de vida y se pueden hasta sanar. Exactamente. Entonces, cuando a ti te dan ese resultado, te dicen que tiene este síndrome, ¿qué pasó? No, ahí me dan el resultado y ahí me puse, obviamente ya, pues ya no era de pediatría, era de neuropediatría. Ok, Entonces, comprenderás que uno dice, bueno, yo siempre lo digo y yo que trabajo en seguro digo, no hay nadie que reciba un tratamiento, un diagnóstico de estos que se quede con una primera claro, opinión. Entonces total. yo, por supuesto que nosotros nos enloquecimos, nos fuimos para Bogotá porque uno decía, no, aquí en Barranquilla nadie conoce de esto, me voy de aquí. Sin embargo, aquí también yo tuve muy buenas consultas con muy buenos doctores que me dijeron exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en ese afán, tú lo que quieres es escuchar algo distinto, Claro, ¿cierto? claro, claro, total. Mira, me erizo cada vez que me acuerdo Sí, claro, tú de quieres todo algo eso. que te digan como hay una alternativa, hay una O solución, no es hay... así, o te equivocaste. Exacto, sí, sí, claro, una esperanza. Una esperanza. Nos fuimos para Bogotá. Nos fuimos para Bogotá, me acuerdo que una Semana Santa. Sí, fuimos a aproximadamente 6 neuropediatras en Bogotá. Ok. Cada uno que salía o sea, cada cita que íbamos era peor que la otra. La Quiero hacer esperanza. una pausita Ajá. acá porque tú tienes otra hija. Sí, ¿Se llama? Paulina. Paulina. Paulina en ese momento tenía ¿cuánto? Pauli tenía en ese momento 5 años. 5 años. Difícil en el sentido porque tienes una niña que también necesitaba tu atención y me imagino que tú te absorbiste en esta situación. 100%. ¿Cómo manejaste esa situación de que Paulina no se sintiera, Claro que se sintió, se sintió? claro. Yo te voy a decir algo, yo me morí en vida. O sea, Ujú. yo me morí en vida los 2 primeros años de todo este tema. Yo iba a la oficina, prendía mi computador y me ponía a llorar todo el día, no hacía más nada. Mira, todavía me acuerdo y ¿Te nublaste? me nublé, me olvidé de todo, me olvidé de mí, me Claro. olvidé de mi esposo, me olvidé de Paulina, me olvidé de mi casa, me olvidé de todo, o sea, de absolutamente de todo, de todo, de todo. Y obviamente mi esposo en ese momento abarcó mucho con ella, es decir, ella realmente es una niña súper madura, una niña responsable, o sea, nunca me ha hecho una pataleta, es una niña demasiado, demasiado estable y madura, gracias a Dios. Y en ese momento yo sí
vamos, soy sincera, o sea, yo no tenía cabeza. Claro. O sea, yo con tal de que no estuviera enferma, ¿cierto? Que no tuviera ni fiebre, ni gripa, ni nada, yo estaba tranquila, que ella estuviera al lado, jugando, que yo la escuchara y ya. Que Que estuviera bien. estuviera bien, o Que sea, estuviera que no bien. estuviera enferma. Si se enfermaba, me enloquecía porque yo decía, yo no puedo con más. Pero que yo sabía que ella estaba bien, que estaba en el primer año de colegio, estaba feliz en el colegio, le fue súper bien. Entonces ya eso a mí eso me daba tranquilidad. ¿Tú le explicaste algo? Sí, Como que la nosotros le situación, ¿cómo se lo en explicaste? ese momento creo que no, pero más adelante sí, porque después se mete la pandemia. Uh, uh, Dios. no, es que, es que esos 2 años de nosotros fueron una cosa terrible, de Claro. verdad, porque el primer año fue todo el tema como el diagnóstico, el segundo año que supuestamente uno dice, bueno, ya como que voy a coger fuerzas, nosotros nos acercamos muchísimo a Dios, muchísimo, mi esposo y yo comenzamos a ir a iglesia, a grupos de oración, hicimos Emaús los dos, y eso más o menos, eso nos dio fuerzas, estar acompañados de Dios, la verdad, no hubiese sido posible nosotros estar donde estamos hoy en día si Dios y la Virgen no nos hubiese eh, Ah, acompañado y claro. apoyado y todavía, o sea, no todos los días son buenos, pero vas teniendo tú fuerzas, o sea, Claro. fe, fuerza, fortaleza, todo lo que te puede dar a ti Dios. Nosotros somos, pues, se me quiera la voz y todo, pero gracias a Dios hemos estado muy acompañados de muchas personas y son ángeles mandados por Dios. Entonces, se mete el 2020, después de ese primero se mete el 2020 y fue peor, por supuesto que fue peor. Peor por Peor por por los límites de los doctores, o sea, porque no, o sea, no, o por qué fue peor. mira, Yo sé que fue peor, pero creo que nos expliques sí, por claro, qué. no, pero no a todo el mundo le fue mal en la pandemia. Hay gente que dice, no, súper rico porque compartimos en casa, porque jugamos. A mí no me empaque una pandemia más porque no, no, esos 2 años de nosotros fueron muy duros. A nosotros en las 5 citas que te digo, a mí me dijeron que David no llegaba a los 2 años, que la esperanza de vida eran En 2 años Bogotá. en Bogotá. Mi doctora, que todavía es mi doctora y que la quiero y la respeto Y él físicamente, ¿cómo se veía? perfecto, era un Perfecto. bebé normal. Okey. En ese momento todavía se ponía de pie, en ese momento todavía se sentaba solo. O Okey. sea, porque no, porque esa enfermedad que tiene David es degenerativa, esa Ujú. condición, o sea que echan para atrás. Ajá. Entonces nos decían, no me acuerdo que nos dijeron, el fin, y es duro decirlo y lo voy a decir, pero así me dijeron a mí, el fin del tema es que el niño se vaya apagando poco a poco Claro, sofá. y se le olvide respirar. Sí, es una, digamos, no quiero decirlo, Una pero es una muerte involución, lenta. exactamente, muy duro. Entonces, el 2020, ¿qué pasa? No, entonces nosotros ¿Cuánto llegamos tenía, perdón, David en ese año y momento? medio, Año y medio, año y okey. medio, nos devolvimos para Barranquilla. Me acuerdo yo que le dije yo a la neuro de David, que está en Bogotá, le dije yo entiendo lo que tú me estás diciendo, o sea, porque es tu deber, el médico tiene que decir la realidad, son las condiciones. Yo le dije a ella, y me acuerdo perfecto que le dije, tú me tienes que decir a mí todo eso y te entiendo, pero la última palabra la tiene Dios. Total. Yo le dije, tú eres la doctora y tú tienes que decirme lo que la ciencia dice, pero yo creo en Dios y mi hijo no le va a pasar nada de lo que tú me estás diciendo. Y ella me acuerdo que me quedó mirando así, yo le dije, yo soy la mamá y yo no voy a perder la Claro, fe. la mamá Yo totalmente, dije, la fe yo no voy nunca a se perder la va. fe. Entonces dije, no va a pasar, no va a pasar. Y así como te digo algo, María, así como siempre supe que David tenía algo, siempre he sabido, de la misma certeza, fe y convicción que David va a estar bien. O sea, David va a estar bien. ¿Comienzan algún tipo de tratamiento? El tratamiento de David es un tratamiento paliativo. Pues Okey, en ese momento se llama un mitocóctel, es decir, okey. como son varias vitaminas que se toma el niño y comienza a hacer terapias intensivas. David recibe terapias, tres tipos de Fisio, okey. fisio, sensorial, o sea, ocupacional con énfasis en sensorial y de lenguaje. En ese Okey. momento nosotros comenzamos a darla toda, con el tema de las terapias, con el tema de las vitaminas, Y en el 2020 pudieron seguir con toda esa situación. virtual. Ah, Porque, no, porque recibimos una llamadita que nos dice la neuro, si a David le da COVID, no lo resiste. Entonces nosotros, a mi no. casa, yo soy súper apegada a mi mamá y a mi papá, o sea, tenemos una relación muy linda y mi mamá para mí es mi brazo derecho e izquierdo y yo no dejaba ir ni a mis papás ni a mis suegros, Nadie. nadie. Yo no dejaba salir a las empleadas y a las nanas. Mira, yo duré todo ese año, me da pena decirlo, pero comprándolas, ofreciéndoles toda la vida para que no salieran. Obviamente hubo un momento
que no había forma de no poder salir más. Pero entonces hacía pruebas cuando llegaban, pruebas cuando salían. Que el No, no, temor fue te horrible. No, 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 invadía. no, 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 no. O sea, y en ese año David involucionó mucho más. O sea, en ese año, claro, porque me imagino que era el transcurso normal de lo que iba a pasar. No voy a decir que fue por la pandemia. Y adicional no tenía, obviamente, las terapias virtuales. O sea, me tocaba a mí, yo estaba trabajando virtual, Pauli Muy con difícil. colegio virtual, Oscar trabajando virtual. Trabajamos en el sector de salud. Entonces, ese año fue horrible. Claro. Laboralmente fue full duro, ¿cierto? Eh, y terapia virtual, colegio virtual. No, 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 no. Y no podías parar de trabajar No podía parar de trabajar. porque necesitabas y porque, Y pues, sabes que yo nunca quise parar de trabajar, porque en la primera mi esposo me dice que deje de trabajar. Yo trabajo, te cuento un poquito de mí, yo trabajo desde los 18 años, o sea, toda la vida he trabajado, yo estudié y trabajé, y eso, yo soy una persona independientemente, económicamente independiente desde muy chiquita, desde los 18 años, o sea, yo me claro, pagué mi carrera, estudié de noche, y estaba acostumbrada toda la vida a trabajar, y a mí me encanta trabajar. Y claro. las primeras cosas que a mí me vamos a dejar de trabajar para que cuides a David. Y yo entré en pánico, te dije, yo no voy a dejar de trabajar, yo no voy a dejar de trabajar. Que también el trabajo también es como un mini escape. No, es mi Es terapia, tu es terapia. mi terapia, es mi terapia. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en esa parte porque yo sé la situación, o sea, lo que me estás contando, pero si uno se mete al 100% en el sentido de Mira que no tienes enloquecido, un poquito de terapia, de de vida vida, propia, mira te enloquecido, mira acabas. enloquecido. Y no vas a ser, y no ibas a ser la mejor para él. O Para sea, para nada, nada. para nada. Aparte Entonces, que te quiero contar que claro. David, en las terapias virtuales en ese momento, Ujú. se metía la nana y la fisio por el celular o por el iPad decía, rola, da la vuelta, no sé qué, y el man lo hacía. Cuando yo entraba, Desastre total. entonces lloraba, Claro. gritaba, y decía, no entro a una terapia ni, no, no puede, la nana no está, no hay terapia. Sí, sí, sí. No, No no, porque es un hay, desastre. un desastre, Sí, sí, entonces no sí. hay. Siempre pasa. Con la Con mamá, todos, sí, con todos. entonces no voy para eso. Entonces pasa la pandemia, David supera todo, David cumple supera los dos todo, años. cumple los 2 años en pandemia, supera todo. O sea, David perdió todo el tema. David se sentaba solo, pues perdió el tema. David gateaba, dejó de gatear, dejó de caminar lateral. O sea, todo lo que era, él involucionó en toda la parte motora. Ok, Eso pasó todo el 2020 poco a poco. Igual la pandemia sí me ayudó a mí a estar mucho tiempo en mi casa y seguir trabajando. Igual exacto. nadie podía salir tampoco. Entonces, estábamos todos como en igualdad de condiciones y a mí sí me permitió, digamos, estar muy pendiente de David y de Claro. Pauli. ¿Algún tipo de comentarios te hicieron gente, familia, no familia, de pronto No, personas no, ajenas? no, sabes que no. Al principio, cuando no sabíamos nada, en el parque, no al parque, ¿cierto? Para que los niños traten de caminar. Ay, ¿cuántos años tiene? ¿Por qué no camina? Pero la verdad no, la verdad es que la gente nunca jamás fue imprudente, ni ha sido imprudente conmigo, jamás. Entonces pasa, digamos que ya ese momento que hubo una involución. Sí. ¿Empiezan algún tipo de tratamiento alternativo o cómo empezaron ustedes, digamos, que para que él intentara de pronto evolucionar y no involucionar? La terapia y el mitocóctel, o sea, es una pelea diaria Ok, con la enfermedad, es decir, nosotros echamos para adelante con las terapias pues, es que no hay, o sea, la única opción era las terapias, ok, ¿cierto? Y celebramos cada logro chiquitico que se volteó, que roló, y siempre es una celebración, es decir, y igual también es verdad que desde esa involución grande que él tuvo, no ha vuelto a tener una gran involución, es decir, ajá, hasta ahí quedó, o sea, digamos, él todavía lo que hacía en ese momento todavía lo hace hoy ujú, en día. ok. Entonces, como que la involución paró, entonces nosotros seguimos dándole fuertemente a todo el tema de terapias, la vitamina, y cuando salimos de pandemia, sus controles, sus citas, todo, cuando salimos de pandemia, em, la neuro me lo mandó para el colegio, me dijo, bájale la Eso te terapia iba a y ve preguntar. que ¿Él tiene que ir va al al colegio. colegio? Él va a Happy Time Ok, y es el niño más feliz de Happy Time. espectacular. No sabes, y yo no tengo sino gratitud con Happy, o sea, Eh, increíble. Él va al Él va colegio, al colegio, entonces comenzó un proceso de ujú, adaptación, por supuesto, porque como es el tema de calorías y de tema metabólico, no sabíamos si iba a aguantar, claro, ¿cierto? Entonces claro. comenzamos poco a poco, como eso fue como en el 2021, ¿Él está en silla de ruedas? O... sí, coche neurológico. Ok, ok, No es una silla de ruedas como te la puedes imaginar, ajá, tiene coche neurológico, ok. que es como un coche,
pero tiene obviamente todas las adecuaciones de columna, de espalda. Para un bebé, o sea, para un niño. Para un niño, Claro. exacto. Eso se manda a hacer, eso es a la medida y tal. Listo. Entonces él va al Él va al colegio, colegio. entonces comienza a ir al colegio en ese momento, va al colegio dos veces a la semana, pues va 3 veces, lo sacábamos para las terapias, porque nosotros siempre le hemos dado mucha prioridad a la terapia, y poco a poco comenzó a ir todo el día. Ya lleva yendo todo el día Happy 1 año y medio. Ya va de lunes a viernes, de la Él jornada se continua, comunica perfectamente. con los ojos, con las manos. Ok, O sea, él no habla. ok, Él dice 2, 4 palabras. ok. Cuando tiene hambre, porque es súper glotón, come todo el día, dice que tiene hambre, tiene hambre. Ok. Pero él no habla, o sea, él no habla, pero dice palabras, pero se hace entender perfectamente. Es decir, los amigos del colegio saben, y a mí me dicen las profesoras, ellos saben ya, y él se hace entender perfecto cuando hay algo que no le gusta, cuando no le gusta, cuando lo que él mira por la cara, o sea, él se hace entender perfecto. Qué bonito que también los niños sientan esa inclusión también, o Sí. sea, desde chiquitos que vean Llegar que al colegio, cuando llegamos al colegio el año pasado, te dio miedo que de pronto algún niñito no sabes, no. no, sabes que no. De pronto con las amigas de Pauli, que ya son grandes, Ujú, ¿cierto? ujú. Ellas saben, ¿no? Porque ellas pues son de amigas de Pauli, las han visto crecer y han visto, lo que pasa es que han visto a David desde siempre, porque Claro, digamos que son amigas del colegio, que las han visto desde siempre y ya súper pendientes de David. ¿Cómo está David? No sé qué. Yo he sido súper inclusiva en el cuento. Saluden a David, ¿cómo está David? David, saluda a las amigas de tu hermana. Y yo lo llevo a los cumpleaños y yo soy de las que si el cumpleaños es de saltar, yo salto con el pelado cargado para que él brinque y a él le encanta brincar. claro. Entonces, yo he tratado en lo posible de hacer, y si tengo que montarme en un coso de esos de parques, pido permiso y déjeme montar, que a él le encanta montarse. Bueno, y Claro, yo como soy chiquita, gracias a Dios, entonces claro, quepo y y te metes por y ahí. me puedo montar. Tú dijiste algo muy importante, que tú, digamos que tú te sumergiste mucho en el tratamiento de David, en toda la situación de David. ¿Cómo lograste superar eso? O sea, ¿cómo Salir del hueco. salir de ese hueco? Exactamente. ¿Cómo lo lograste? La verdad, no sé. No, mentira, sí sé. Salir. Que nada, Yo, vamos con yo todas. estuve en el hueco 1 año y medio, incluida la pandemia. Te dije que en ese momento nos acercamos mucho a Dios y eso fue lo que me sacó a mí. O sea, Ok, a mí me sacó Dios del hueco, la fe, porque Dios me puso a mí Dios me mostró a mí que David iba a estar sano, que David iba a estar bien. Y yo siempre he creído en la promesa del Señor. Él va a estar bien. que dice la doctora que David superó los 2 años. No, no me dice nada. No, ya no me dice nada. Igual, ya yo no voy tanto a Bogotá como antes, Ok, ¿cierto? claro. Entonces ya hacemos terapias, ya gracias a la pandemia también hacemos Consulta. teleconsultas y ya tengo pediatra acá. Y le hago todos los controles, pero realmente, y la fisio de David todo el equipo de terapeutas, pues lo ve todos los días. eh, y no. O sea, y te voy a decir algo, Mari, lo que pasa es que en todo este proceso, de las cosas que más he aprendido yo es realmente lo que tienes es el hoy. ¿Sí me entiendes? O sea, Claro. hoy estamos bien, hoy estamos sanos. Mañana no sabemos No, ni nosotros, ni la familia de al lado, ni los vecinos, ni nadie, porque es que uno trata de creer que tiene todo garantizado. Es decir, porque tener una persona que no tenga ninguna condición, uno no sepa ninguna enfermedad, uno cree que va a durar hasta 80 años y la ujú, verdad es que no lo sabe nadie. claro, Entonces, mira, una pandemia que se llevó tanta gente sana, ¿cierto? Tanta sí, gente que sí, no que no tenía, tenía no tenía absolutamente nada. absolutamente nada y al final se complicó con el COVID y se fueron. Claro, Entonces, realmente eso es lo que así aprendí a vivir yo, dando gracias todos los días por el día. Yo doy gracias a Dios por el día porque lo tengo. Después me di cuenta que David nunca ha tenido botón gástrico, nunca ha estado hospitalizado, nunca ha tenido una crisis, gracias a Dios. ¿a él le duele las terapias? No, ¿No? él es feliz con las terapias, eso es juego, las terapias de los niños son Ok, juegos. Yo soy una mamá pro terapia, es decir, si una terapia no es, hay personas que no les gusta, pero es que para mí la terapia es la forma de aprender a hacer cosas distintas y no las aprende a hacer de manera aburrida, sí, son sí, con juegos, volteando, tumbando cosas, dando giros, o claro, sea, claro. en columpios. O
sea, qué sé yo, todo lo que se utiliza. Y yo siento que también para él es como un momento también de sentirse un poquito más incluido en el sentido, en el juego, de Claro, pronto. y a él le encanta súper jugar y él es súper sociable, o sea, él es el niño más sociable y yo siempre le digo que, mira, te lo juro que yo no conozco un niño, una persona que tenga más ganas de vivir que David. Qué espectacular. Él tiene unas ganas de vivir increíbles, le encanta un cumpleaños, es súper social, él le encanta la calle, Qué el divino. escándalo, o sea, él es un niño súper sociable. Y ahora que ustedes estaban, ahora volviendo aquí al presente, Ajá, estabas en Sevilla, en España. sí. ¿Por qué? Bueno, entonces imagínate que salimos de la pandemia Ujú. y mi esposo, obviamente, en todo el tema investigativo de buscar esos experimentos en todas Esos partes. trials, como Exacto. exacto, como mirar qué más se puede ¿Qué más hacer. se puede hacer? Porque te voy a ser sincera, yo no daba para investigar, o sea, yo sí hice y me inscribí en muchas clínicas en Houston, yo mandé los papeles de David a Estados Unidos, a España, las historias clínicas, todo. Pero hasta, o sea, yo estoy inscrita en muchos temas de mitocondriales, pero como te decía, estos son temas experimentales y hay prioridades y van estudiando lo que sea. Entonces, por ejemplo, cuando el COVID pararon todos los estudios de todas las enfermedades y le dieron prioridad a COVID, por supuesto, por eso es que hubo vacuna y pudimos salir de eso. Claro, pero esa enfermedad de David la están, es Estudiando. prioridad en, digamos que en el sector de salud de Estados Unidos, Europa. Creo que en Europa sí. Yo creo Ok. que en España, por ser más común, ¿cierto? Ah, ok. En España es más común, entonces todo el tema de enfermedades huérfanas y raras allá está más adelantado. Creería yo que, no sé lo que voy a decir, si es una locura o no, pero hasta creería que más que Estados Unidos. Ok. Porque cuando tú empezaste a mandar esas cartas, No, mandé historias clínicas, conseguí contactos de doctores, mandé las resonancias y al final me decían, esto es lo que tienes que hacerle, o sea, esto es lo que hay y esto es lo que hay que hacerle y ya, punto. y punto. Ok. Y entonces yo sentía que, que David en ese momento tenía lo que había. Y yo siento que nosotros como familia física, emocional y todo hemos hecho todo y más, Claro. ¿cierto? De lo que hemos podido, o sea, de todo. Entonces tu esposo empezó a Mi investigar esposo empieza a España. investigar y me manda a mí una noticia de la BBC Ok. de Londres, en el Instagram, y me dice, mira, lee esta historia. Y yo leo la historia, entre líneas, leo la historia y la historia es parecida a la de nosotros. Es una mamá de una niña de 11 años, la niña comenzó a involucionar, pero tarde, a los 11 años, Tarde. tarde. Y O sea, esas enfermedades huérfanas te puede en llegar en cualquier cualquier momento, momento. en cualquier momento a cualquier persona, porque eso es algo genético que se te activa. Ok. Entonces, ay, perdón. Entonces, la niña tiene una enfermedad que se llama un síndrome de Pecan, que es aumento de hierro en el cerebro. Es como una prima hermana de Lake, pero al final es distinto, pero al final ocasiona lo mismo, es decir, pérdida degenerativa de los movimientos, del habla, del tema motor y todo lo demás. Entonces yo más o menos leo y yo me puse a buscar a la pelada por Instagram y la encontré en Instagram y le escribí, mira, yo tengo un caso, yo necesito un experimental como el que tú haces para tu hija. El caso de ella es que ella busca por toda España, ella está Mm. en España, es de allá, y consigue un experimental para la hija. En el experimental salió que la niña estaba casi en silla de ruedas y la niña hoy en día es modelo de inclusión, o sea, ella camina. Ella camina, es modelo de inclusión, ha desfilado para Agatha Ruiz de la Prada, es una peladita de, O no sea, sé, evolucionó. evolucionó. Ok. Entonces, para mí encontrar eso fue lo que yo Un siempre, rayito de esperanza. claro, y fue lo que yo siempre sentí. Yo dije, hay algo, tiene que haber Claro, algo. claro, claro. Entonces yo le escribo a ella y ella me dice, Ah, sí. ella me Le escribiste a que contestó por Instagram. por Instagram, por interno de Instagram, le dije, ven acá, yo soy de Colombia, tengo un niño de 3 años, tiene este diagnóstico, yo estoy buscando lo que tú hiciste por tu hija. Entonces ella me contacta con una clínica de enfermedades mitocondriales, yo llamo y en esa clínica de enfermedades mitocondriales me dicen, pero es que ya tú tienes diagnóstico. Yo sí, sí, es que yo tengo diagnóstico. No, es que nosotros solamente diagnosticamos. Ok. Porque quiero decirte que yo tuve diagnóstico súper rápido, la prueba genética rápido, o sea, yo nunca dudé de que tenía David, gracias a Claro, Dios. no tenías que hacer un double check de eso. Sí, igual eso también da, al final es horrible porque, pero al final sabes lo que hay, porque hay muchas personas que no tienen ni siquiera un diagnóstico. Claro, Entonces es peor porque ni siquiera sabes a dónde te estás llevando, qué vas a claro, hacer, porque por lo menos yo tuve un diagnóstico súper rápido. Lo de David fue en marzo, mira, yo en junio tenía resultados de pruebas genéticas. claro, Entonces ya yo tenía listo, pero por lo menos tienes como la incertidumbre de que si será, no será, la esperanza, ya yo sabía lo claro, que era. claro. Entonces después ella me vuelve y me escribe y me dice, no sé ni cómo encontré tu contacto, porque le hablé al investigador de ti,
de tu caso y me dijo que si te puedes reunir con él, que si tú tienes el examen genético, yo lo tengo. En ese momento era junio del 21. Ok. Imagínate que yo me reúno con mi esposo virtual, hicimos una videollamada con el doctor, un científico que estaba investigando Lake y estaba investigando justo el gen de David, No, porque Dios. dentro del Lake hay Ok. muchísimos genes que se pueden afectados y el doctor estaba investigando justo ese gen, porque en Sevilla tenía 3 niños de la misma familia, 3 hermanos con el mismo gen afectado Mm. y estaban haciendo estudios para mitocondriales y para Lake. Wow. Wow, entonces él nos muestra todo el proceso, nos contó todo lo de Pecan y mi esposo y yo nos miramos y decíamos, pero o sea, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo que nosotros no entendíamos dónde estaba la parte mala? Porque él decía que ese tipo de enfermedades habían que estudiarlas, que había medicina directa, pero que si se encontraba lo que era la vitamina, podría mejorar la calidad de vida, podría, digamos, regenerar las células, podríamos hasta lograr detener la enfermedad y de pronto avanzar, porque si No te creo. tú logras eso, pues por supuesto vamos a echar para adelante. Ok. Eso fue hace 3 años. Ujú. Él nos dice a nosotros que él tiene que hacer unas biopsias a David para ver, porque tiene que coger un tejido, una célula, no sé qué, y él tiene que le mande, pero que si le mandamos una biopsia de aquí a Sevilla, o sea, 24 horas, No, 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 no. no va a llegar. O que la mandáramos, pero que no podía hacer nada, pero que tampoco nos podía decir que fuéramos, porque acabamos de salir de una pandemia, porque era peligroso, porque obviamente un tema económicamente era costoso, Claro. em, y no había ninguna, o sea, no había Sí, no había ninguna, ningún tipo de certeza. nada, o sea, era empezar a ver un tratamiento experimental que estaban estudiando. Entonces, sin embargo, era la luz en el camino. Yo me acuerdo que yo cerramos el computador y yo le dije a mi esposo, me voy. Entonces me dijo, pero y dije, no, nos vamos, nos vamos. Ah, porque el doctor me dice, tienes que pensarlo, tienes que pensarlo. Y yo cerré, yo dije, sí, claro, doctor, yo lo voy a pensar. Yo cerré el computador y nosotros dijimos, nos vamos, nos fuimos. Entonces Oscar me decía, ¿y qué vamos a hacer con Paulina? Nos vamos a dejar a Paulina, ¿no? Nos vamos los cuatro. Entonces pasamos de estar encerrados año y medio sin dejar ver a nadie a irnos para España, Wow. hace 3 años. Hace 3 años y medio. ¿Se fueron por cuánto tiempo? Nos fuimos 10 días. Ok. Nos fuimos mi mamá, se fue mi mamá, los 2 niños, Oscar y yo. Nos fuimos por 10 días a Sevilla a hacerle la biopsia a David. Ok. Le hicimos la biopsia a David, le fue súper bien, una biopsia de piel. Le quitaron un poquito de nalguita y como para el tejido. Pues pasamos espectacular. O sea, uno de los mejores viajes que yo he hecho. O Sí, sea, irónicamente cambiaste de ambiente. no, y fue Claro, espectacular, paseamos, claro, fuimos, conocieron. conocimos, Sí, llevamos a los niños a Fátima, claro, qué fuimos a espectacular. la Virgen de Fátima y fue divino, y nos regresamos y yo creo que ya ahí ya yo había salido del hueco, o sea, ya ahí con la esperanza, con todo el proceso, como que volver a retomar la vida, volver a ir a la oficina, ya volver a salir, ya teníamos vacunas nosotros y los niños, o sea, ya otra vez, y ahí cuando yo me di cuenta de verdad que uno tiene que agradecer por lo que yo te digo, o sea, pues hoy estábamos, yo que iba a seguir llorando, ya se yo tenía una hija sana, que tenía a David que estaba bien, porque David estaba bien, Claro, tenía todo para echar para adelante, claro, claro. y bueno, ¿Y si están en ese tratamiento? entonces pasaron 3 años, no tuvimos, Ok. pasamos 3 años, en los cuales te voy a decir la verdad, yo nunca perdí la fe ni la esperanza. Yo escribía todos los meses, doctor, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Y fueron pasando todos estos 3 años, porque ellos estaban buscando las medicinas o estaban buscando las vitaminas para, para ver, Exactamente para para eso, ese gen. exacto. Pasaron 3 años y en mitad de este año, en junio de este año, nos llamaron y nos dijeron que el tratamiento iba a iniciar. Wow. Wow, llegó el día, Mari, y yo te lo juro que yo decía, yo no sabía, o sea, yo no lo podía creer, entré en pánico, la verdad te soy Te sincera. llamaron, te mandaron un Un mail, correo, un mandaron un mail. mail con la doctora, con la neuro de España, que es la que yo siempre, pues después de la parte investigativa, yo no sabía en ese momento que una experimental tiene varias partes, es decir, primero estaba la parte científica, perdón, que era la parte donde estaban como en tratamiento en laboratorio, después iba la parte científica y la parte de farmacia, es decir, hacer la medicina que ellos decían que en la célula les servía a las personas. Después el tema de tomar el humano, que es el que estamos ahora, que es que un Ok. neuropediatra Ujú. ya formula, de acuerdo a la persona, el tiempo, la edad, el peso, fórmula las vitaminas. Ah, ok.
Entonces, eso pasó 3 años. Sí, es que eso demora. Eso demora, pero nosotros en ese momento, hace 3, pensábamos que eso nos iba a llamar en 6 meses. Entonces, ahí donde Uno te empieza como la la paciencia, ansiedad, claro, la la angustia, claro. angustia, al final esto no va a Pero ellos salir. siempre estuvieron en contacto Siempre. contigo. La verdad es que siempre estuve en contacto. Yo nunca perdí la fe de eso porque decía, hay que esperar. Hay que esperar. Pero no, obviamente hay que esperar, pero obviamente, como te decía ahorita, hay días buenos todavía, hay días malos, entonces hay días que Oscar está mal, días que yo estoy bien y así. Y les manda el correo, se van para España a hacer algo. No, me voy a buscar el correo y imagínate que la doctora me dice, como tú te vienes a vivir a España, y yo me quedé que, yo leí yo, ¿what? Yo no iba a ningún lado. Eh, entonces yo le dije, no, yo necesito una reunión contigo. No, bueno, entonces me dijo, no, si no te vas a venir a vivir, por lo menos necesito que esté aquí 6 meses. Y yo decía, Dios mío, 6 meses. O sea, 6 meses, Paulina acaba de entrar al colegio, Es el muy trabajo, muy difícil. difícil. Aparte que yo decía, David sin terapia 6 meses. O sea, Claro, o sea, a algo experimental que de pronto él lo que va a hacer es que de no, pronto no sirve y él se va a ir echando para exacto, atrás. tal cual. Sí, esa dualidad tan No, horrible, difícil. horrible. Entonces, después de que a mí vivir a 6 meses, yo decía, no, facilito, 6 meses fácil, pues decía vivir, o sea, yo todo lo tengo acá. Y yo siempre he dicho que yo me movería si en realidad David tuviera o sea, yo me movería, pero si David tuviera algo que realmente, o sea, si yo por David haría lo que sea, es decir, váyanse para tal parte y deje todo, vamos. Pero al final, cuando llega ese momento y te tocan a ti, y yo sentía que ya yo había alcanzado una aceptación, ya yo había alcanzado una tranquilidad, había vuelto a recuperar muchas cosas de mi vida y yo decía, otra vez me van a quitar. O sea, yo me sentía, te soy sincera, que me habían quitado la silla, Claro, porque yo me había logrado acomodar, claro, yo había logrado aceptar lo de David, yo había logrado muchas cosas, había logrado que el niño fuera al colegio, había logrado que estaba feliz, estaba sano, claro. Paulina estaba en una edad, está entrando en la preadolescencia, yo decía, pero ¿cómo voy a ir así? Yo Muy ya he logrado difícil. muchas cosas y yo decía, me estoy quitando, pero obviamente nunca, nunca dudé que lo tenía que hacer. No, y el what if. O sea, ¿qué tal si no lo hago? ¿Qué Es tal si correcto, o sea, funciona? yo ¿Qué decía, ¿qué tal? tal que? ¿Cómo se queda uno como mamá sin hacer todo y más? No podía. Claro, Pedimos una cita con la doctora virtual y la doctora nos contó, pues yo le dije, ven acá, o sea, yo quiero que sepas que David tiene 3 terapias diarias, que David va al colegio, que yo tengo, o sea, que hay vida que yo aquí. tengo mi vida acá. Claro, Que, o sea, yo lo hago, pero yo le decía, ¿cada cuánto tú vas a ver al niño? ¿Cómo son cómo son, ta, 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 ta? No, entonces ahí la doctora me dijo, no, comenzamos a revisar de las 6 vitaminas nuevas de David. David tomaba 2 desde siempre, entonces nada más eran 4 nuevas. Entonces me dijo, listo, no me da tanto miedo porque el miedo de ella era que cualquiera de los remedios que le fueran a dar a David, la medicina, las vitaminas, le fueran a causar algo, porque es un experimental. Entonces me decía, tú estás del otro lado, porque es que ni siquiera tenemos diferencia de horario y sí, todo. todo, todo, O sea, yo todo. no puedo arriesgarme contigo de mandar unas medicinas a David ni saber cómo le va a ir. Claro. Entonces, ahí de 6 meses pasamos a 2. Ahí hablando, llegamos a un acuerdo y me dijo, te tienes que quedar 2 meses. Yo me sentía 2 meses, o sea, no es nada, decía yo en ese momento, imagínate, de vivir 6 meses a 2. Sí, sí, Dije, es bueno, algo es más algo más, controlable. era bastante, Sí. pero algo más controlable. ¿Te En- fuiste 2 meses a vivir a España? Me fui 2 meses a vivir a España. ¿Con Llegué, todos? no, David, yo y la nana. Wow. Sí, Y wow. acabas de llegar de Llegué ese viaje, antes de ayer, o sea, que acabas, y tu hija, se quedó. o sea, hace 2 meses no la Hace veías. 2 meses no la veía. Y cumplió años. No, y cumplió años. Y tuvo Eres una exámenes. berraca, ¿sabes? Y te admiro. No, y cumplió años mi esposo. No, no sabes. O sea, viví 2 días, 2 vidas, porque mi vida estaba aquí. Entonces, y trabajé virtual todo este tiempo. Entonces terminaba de trabajar súper tarde. Y mi jefe me decía, desconéctate temprano, haz otro horario. Y yo le decía, no, porque es que yo necesito estar despierta y activa, porque cuando yo cuelgo de trabajar, yo tengo vida en mi casa, porque siento, imagínate, yo no iba a ver a Paulina en 2 meses. Entonces yo a esa hora, a las 5 de la tarde de ustedes, que eran las 1 de la mañana ya, que estábamos a 7 horas, comenzaba yo a estar con ellos virtualmente. Claro. Estuve virtual en el cumpleaños de ella, estuve virtual en el cumpleaños de Oscar y en muchas otras cosas más, en estudio. Paulina, ¿cómo lo tomó? Eso fue horrible, o sea, fue horrible para mí. Claro. Eh, Guardamos el secreto, decidimos, Oscar y yo decidimos, llegó el momento de decir con quién me voy,
Porque David, como te conté, necesita una persona 100%. O sea, él tiene una enfermera 100% para él. Y yo tenía que trabajar. Uno, porque me iba a enloquecer sin trabajar, haciendo nada todo el día allá. Claro. Y dos, porque yo necesito trabajar. O sea, si imagínate semejante gasto, yo cómo no No, voy a claro, trabajar. O sea, claro. tengo que trabajar. Y te dije que el trabajo para mí es terapia. Yo Sí, tengo que conectar. Em, yo hablé, o sea, todos los apoyos del mundo. Mira, quiero que sepas, Mari, que a mí todo me salió derecho. O sea, no hubo nada que el viaje se me troncara. Me cayeron ángeles, me hicieron regalos. O sea, de Dios. Cuando llegó el momento hablé con la psicóloga de Pauli, porque a todas estas yo el año pasado, ya hice como más shock, yo le dije, yo nunca he hablado con esta niñita que va a cumplir 11 años, 10 años, que va a entrar a una edad difícil, tú sabes que esa edad es claro, difícil, entonces claro. ya yo decía, yo no sé si ella tiene algún resentimiento que lo debe tener, y yo contraté, pues la mandé al psicólogo, porque nunca la había mandado ni siquiera al psicólogo, la mandé al psicólogo, hicimos como terapia, llamé a la psicóloga y le dije, Olga, eh, ¿quieres que hable con Pablo? Y dije, no, quiero que hables conmigo. Claro. La que necesitaba en ese momento la cita no era Paulina, era yo. Me desahogué con Olga, le dije todo lo que yo sentía, no sabía con quién irme, porque mi mamá, como te conté ahorita, es mi mano derecha, y mi mamá quería irse conmigo. Y al final, imagínate, qué mejor compañía para ti Sí, que en tu ese viaje mamá, que mi claro. mamá. Pero era un viaje pesadísimo porque yo no iba de vacaciones, yo iba a Sí, 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 trabajar. sí, 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 sí. Y David ¿Y esos tratamientos de David eran en clínicas? no, es que ese era el otro cuento. Imagínate que era irte para irte para tu casa y darle los remedios donde en tu casa y ya, y esperar. O sea, yo llegué el primer día, obviamente sí le hicieron exámenes Sí, médicos, sí, sí, le todo hicieron rutina. rutina, le hicieron examen de laboratorio, le repetimos la biopsia, le hicimos neurodesarrollo, o sea, la primera semana fue de puras citas médicas, pero al final nos daban las medicinas, las vitaminas, y era ir dándoselas poco a poco, ir subiéndole las medidas cada 10, cada 15 días, le íbamos subiendo las medidas para esperar que no tuviera ningún resultado. Era como vivir una segunda pandemia, Literal, no has podido decirlo mejor. claro, porque era estar encerrados, Sola otra vez, sola otra vez, y, sola y y alejada, la porque, nana, un gran red de apoyo. o sea, mira, se me eriza la piel, Claro, no tengo palabras para ella. claro. Bueno, te contaba que no sabía a quién llevarme, porque yo pensé que ella me iba a decir que no. Todo el mundo me decía, ¿cómo se te ocurre que te va a decir que no si yo voy a ir a Europa? Yo le decía, A ver, no, no, no van a Disney, no, o sea, van a hacer un tratamiento eh, médico, o no, sea, y ella tiene familia, sí, o sea, sí, es sí, eso decir, no es es un sacrificio, así. eso no es así, no, porque la gente, no, Europa y tal. Sí, pero por Pero por favor, favor, Europa no vamos a ir, no vamos de vacaciones. O sea, exacto, y no a 10 aparte, días. exacto, Mm, 15 días te dicen, wow, claro, delicioso. Pero sí. vas 2 meses donde tienes familia, tienes dos No, y otra hijas. situación, no es No, que vamos a ir y a conocer Europa, no, y, vamos a ir a un tratamiento. no, y es un viaje largo. Hay gente que Claro, le tiene miedo al avión. O sea, son sí, sí, 200 cosas. claro. Y después de que hablé con la psicóloga, tomé fuerzas. Y yo no sé si llevarme a ella o a mi mamá, pero yo realmente quería que mi mamá se quedara con Pauli. Claro, Porque yo decía, mi claro. mamá es como su mamá Su también, apoyo su apoyo emocional. emocional. Y para mí yo estar tranquila era que mi mamá y Oscar, o sea, se pusieran la día. O sea, pero el papá también trabaja todo el día, mi mamá no trabaja. No, no, estoy muy de acuerdo contigo. Yo no, pues no tengo esta situación, pero para todo, para mí mi mamá es como, si yo me voy de viaje, así sea a A Cartagena, Cartagena, tu mamá. mami, si tú no estás, yo no dejo a mis hijos. Y Claro, estoy en total. Cartagena, No a pasa nada, donde sea, a una hora, estoy en Cartagena. a Es donde más, sea. ahora que llego con la también de una vez, le dije, mami, hazme el 2, o sea, porque Claro. obviamente la enfermera está descansando estos días y yo le dije, para salir ayer y hoy, mami, quédate tú en mi casa porque, o sea, estamos apenas empezando el tratamiento nuevo, entonces Claro. son nuevas pastillas, nuevos horarios, entonces, ¿a quién más le confías tú a tus hijos sino a tu mamá? Totalmente. Entonces yo me iba con David, ¿quién se iba a quedar con Pauli? Aparte que me mortificaba horriblemente, yo sé que puede sonar bobado o no, pero era su cumpleaños. Y tú sabes, para Claro, los niños y una niña de esa edad lo que significa su cumpleaños. Y eso a mí me claro, partía todo el alma, ¿no? No sabes. claro. Y que Entonces, tú supieras que por lo menos tu mamá estuviera ahí, te da un poquito más de tranquilidad, te da un claro, poquito más de claro, tranquilidad. aunque mi esposo ellos tienen una relación linda, hermosa, o sea, ellos son súper amigos, son súper llaves, son de los que Ujú. se acuestan a ver Soy Luna juntos los dos, Sí, sí, son sí. súper llaves, pero al final mi esposo trabaja, al final yo le decía a mi mamá, si le sale un viaje a Oscar, ¿qué va a hacer? Se tiene que Claro. ir, o sea, si él viaja, se tiene que ir, ¿qué vamos a hacer? Cada uno tenía su apoyo emocional. Ca- Tú con David y
Paulina con tu papá y tu mamá. O Así sea, es. era como, digamos, que el balance perfecto en ese momento. Y cuando yo le ofrezco cuando yo le conté a la nana y le dije, tengo esto y esto, eh, yo no sabía qué me iba a decir ella, porque yo decía, de pronto no. Y la respuesta de ella fue tan bella, pues me dijo, lo que haya que hacer por David. Ay, qué belleza. No, no, Entonces, no, 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 no. entonces yo, cuando ella me dijo así, yo dije, Dios mío, Ángeles. ángeles, ángeles que manda Dios. Sí, Lo que haya que hacer por David. Yo le dije, Dani, piénsalo, háblalo con tus hijas, háblalo con tu familia. Y si no voy yo, ¿quién va? Yo le dije, si no, pues me voy con mi mamá y tú te quedas aquí pues apoyando a Paulina, porque yo igual la necesitaba a ella de acá o allá. Pero cuando ya llegó el fin de semana, hablamos y me dijo, yo me voy con usted, ya. Fue el- la mejor, y hoy que ya te digo que regresé, fue la mejor decisión, decisión que pude claro. haber hecho, la mejor compañía para mí, la mejor compañía para mi casa, de ver mi mamá que se quedó, o sea, pendiente de que hay que llevar, recoger, comprar regalo, No, el cumpleaños, el claro, piscinazo, todo, 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 el colegio, todo, todo. Eres admirable y la verdad es que estoy sorprendida y te admiro, la verdad. Y ya superaste esos 2 meses, no, digamos y esos que 2 meses fueron duros, él muy le dio duros. algún No, efecto nada. secundario. O sea, fueron duros para mí. Claro, Para claro, mí. emocionalmente, Emocionalmente claro. fue muy duro. David, gracias a Dios, el balance del viaje fue buenísimo. Ok. Nunca le dio ninguna reacción negativa, nunca jamás. Fuimos aumentando poco a poco. Él se sentía claramente de vacaciones. Sí, sí, sí. O sea, imagínate, se sentía de vacaciones todo el día, eh, pero bueno, allá tuvimos las consultas con la doctora, él conoció otros doctores, pagamos, pues fuimos a otras segundas opiniones sobre todo el tema de terapias. eh, no fue súper bien, o sea, el balance del viaje es Él sigue con su tratamiento de España ahora mismo, con los dos, con los porque no le dos. pueden quitar lo que él tiene. O sea, lo que él tiene, Ujú. le adicionamos Claro. las 4 vitaminas ¿Y nuevas. cuándo tiene que regresar o se queda con el tratamiento No, por un el periodo de tratamiento es por un tiempo? año, Ah, ok, pero hay que regresar en 4 meses. Hay que ok. regresar hay que hacer un control a los Como seis un años, a check-up. los 6 meses y al año, Ok, a ver cómo va, porque ok. a todas estas es un experimental y no se sabe nada. Pero yo sé que le va a ir muy bien. No, yo también, No, yo no, no, sé. yo sé, yo sé. Él va a estar bien. Y imagínate Y que mira, cuando ya tiene siete ya años, tiene 7 años. cuando te dijeron que a los 2 no iba a No, estar. y eso que los 2 meses allá fueron duros. O sea, a los 15 días yo llamé y dije: "Me devuelvo, me devuelvo, yo no puedo más". Me devuelvo, a los 15 días me dio una crisis horrorosa, metida, sucumbida en el hueco. Homesick, Me devuelvo, o sea, claro. me devuelvo, llamé a Bianca, coticé tiquetes, llamé a la ¿Y quién te doctora, paró? ¿Quién te dijo como que es? yo misma, Tú misma. yo misma. No, imagínate que yo le escribí a la doctora: "Doctora, ayúdeme a irme", y no me contestaba yo. Eso es como que no te puedes ir. Exacto. Claro, era Yo decía, yo me quedo un mes, pero déjame irme para el tren. Mi hija cumple el 30 de octubre. claro. Entonces yo decía, yo me quiero ir para el cumpleaños yo me aguanto un mes y medio, no, pero yo me quiero ir para el cumpleaños de Pauli. Y un día, te he contado que Dios ha sido en apoyo mío horriblemente, fuertemente. Un día entendí como todo, por eso creo que no te lo dije, que también lo hice al principio, que fue algo que me ayudó a salir del hueco. Yo nunca había creído cuando la gente decía, déjale todo, entrégalo, o sea, entrégalo. Y yo, después de que salimos de pandemia, un día, vuelta a nada, le dije a Dios y le dije, no puedo más, esto no es conmigo, te entrego porque yo hasta aquí llegué. Y yo siento que ese día las fuerzas mías ya Se no eran, ya multiplicaron. no eran mías. Y yo le Ujú. dije, te lo entrego. Y yo no sé si, pues, muy poca gente lo sabe, pero yo le dije, yo acepto tu voluntad. Es tu hijo, tú me lo regalaste, pero si tú tienes que hacer lo que tú tengas que hacer, yo lo acepto. Y ese día lo entregué hace, no sé, 4 años, Ujú. y comencé otra vez como a comenzar a vivir porque las fuerzas al final, las fuerzas humanas no son para esto, no es para esto, o sea, No, no es para esto que tú tengas tu hijo y tú no puedas ir al colegio solo, o sea, sí, claro, que todo el mundo va al colegio con los 2 hijos, claro, que tú sabes que tu hijo necesita ayuda para todo. claro, Y si tú claro. no estás, entonces yo a veces digo, no es conmigo, o sea, no soy yo. Y esta vez fue lo mismo, un día allá en Sevilla, orando, y le dije, Señor, si tú sabes que yo me quiero ir, tú sabes que yo me quiero ir, y deseo de mi corazón, pero si tú sabes que yo no me puedo ir, ¿cierto?
que voy a estropear un tratamiento para lo que yo vine, dame fuerzas para aguantar y me voy cuando, eso sí, déjame ir el día que yo tengo mi tiquete. Sí, 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 sí. Después comencé a pedir, Dios mío, Señor, que yo me pueda ir el día que Claro, ya yo, porque pues yo tenía miedo, y decía, bueno, que ya no me voy, pero yo decía, pero que me pueda ir claro. el día que yo tengo mi tiquete comprado, porque todo el mundo dice, te vas a ir con fecha de regreso, yo me voy con fecha de regreso. ¿Por qué no te vas con tiquete de regreso? No me voy con tiquete de regreso, yo me vengo, pero al final el plan de uno no es el plan de Dios. Entonces yo lo que le pedí al final, déjame terminar, Hacerlo bien. hacerlo bien, déjame hacer lo que tengo que hacer y regresarme. Y mira, al final tuve las citas del caminador, que nunca lo pensé, tuve otra valoración de David, tuve la cita Fue provechoso. fue demasiado provechoso, la cita del traje del buzo, y bueno, pasaron 2 meses, no sé ni cómo, no sé ni La cómo, fuerza de Dios, lo acabas de decir. la fuerza de Dios. Así es. Pame, vamos a pasar por la última sesión, que es la sesión de los 5 minutos. Vale. La primera pregunta sería, ¿qué consejo le darías a unos padres que están pasando por tu misma situación? Que no pierdan la fe ni la esperanza. Que no pierdan la fe y la esperanza y que todo se puede. Es decir, uno por un hijo hace todo y más. Las fuerzas no son propias, ¿cierto? Hay que tener fuerzas de arriba, pero al final luchar por un hijo y que le quede a uno la satisfacción de que lo hizo absolutamente todo. Claro. Todo, lo hiciste todo en tus fuerzas, sí, en lo que tú puedas hacer. Yo ahí agregaría algo, bueno, ya sería un consejo mío, nunca dudes del instinto de mamá. Nunca jamás. Nunca jamás. Nunca jamás. Mira, mi mamá se ríe de mí porque yo le digo, mami, tiene un gas. Y mami, pero ¿cómo sabes? Y yo sé. Sí, sí, Y sí. lo muevo, Uno sabe. y me dice, yo no entiendo. Uno sabe. Uno sabe. Total. Eso es un No, superpoder y que uno mi tiene. consejo va como al tema de luchar. O sea, yo Claro. soy una persona intensonga bastante. Entonces, yo soy insistir, persistir y nunca desistir. Claro. Claro. Es verdad. ¿Y qué no te gusta de ser mamá? Wow, que cuando uno no sabe que tiene hijos, o sea, se enfrenta al miedo más grande del mundo mundial. Es decir, ese va a ser siempre mi si respuesta. alguien le hubiera dicho a uno, y no lo digo por David, No, cualquier tipo de miedo. por Paulina, no pensemos Sí. en David. Mira, se me dice la piel, o sea, Sí. es enfrentarse al temor, al susto más grande de la vida por Constante. cualquier cosa, Sí. es vivir como con Miedo todo el ay, tiempo. no, que no le pase nada, que Y no sé como qué. dices tú, cualquier hijo, o Cualquiera, sea, no tiene nada el más sano, nada. todo, pero uno vive en constante Sí, para mí miedo. lo más difícil de ser mamá es el miedo a eso, o sea, ay, Dios mío, que no le pase nada, que esté bien, que no se enferme, Y que, en todo, que en se vaya salud bien que se vaya bien en el emocional. colegio, que no pelee con la amiga, que no se sienta apartado con la amiga, o sea, son cosas que al final, ay, qué boba, no son No. bobadas, para ellos son súper importantes tener su grupo de amigos, que los inviten, que no se sientan excluidos, que... Todo. No, o sea, es sufrir por otro para siempre y por siempre. Toda la vida, toda la vida. Por siempre. Si pudieras describir la maternidad en una sola palabra, ¿cuál sería? Amor, Amor. amor sin medida. Amor sin medida, total. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ti misma como mamá? Mari, no sé, o sea, creo que al final, eso que te decía, como, pero creo que no es mío, o sea, de verdad que creo que es de la fuerza de Dios, pero yo creo que al final ha sido como la capacidad de reinventarme, de salir adelante, de tener fortaleza, de que me metí en la vida, que David va a estar bien y dar lo mejor de mí más para que él realmente pueda tener una vida normal, o sea, Claro. que pueda tener La fuerza. la fuerza que he tenido. Al final reconstruí mi relación con Pauli, ya obviamente los espacios con ella, los espacios con él, los espacios de los cuatro juntos, el espacio de Oscar con David, o sea, tratar como de poner las cosas otra vez en su sitio, que no estuvieron, pero Claro. sí, Pero va a volver. va a volver, sí. Una palabra que define a Pamela como mamá. Fortaleza. Fortaleza. Sí. Berraca, fortaleza, es admirable. No, yo no sé, todas las palabras. Pame, la verdad, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. A ti por invitarme. Deseo de todo corazón que David esté bien, va a estar bien con el nombre bien. de Dios. Así es. Y nada, admirable. Y vamos admirable. para adelante. Vamos para Vamos adelante. para adelante y todo, pues, Va. para Dios no hay nada imposible. Así es. Bueno, esto es Mamás en el Backstage. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube o si nos escuchan por Spotify, calificarnos con 5 estrellas. Bye, bye.